Desde 2013 hemos asistido a la erupción e intensificación de ofensivas antigénero en América Latina. Su propagación ha sido facilitada por las condiciones del contexto contemporáneo, la economía neoliberal, los déficits de la democracia y más especialmente la politización del dogmatismo religioso. Aun cuando esos ataques sean recientes, su análisis requiere que tengamos en cuenta trayectorias de más largo plazo, como por ejemplo el legado colonial y muy profundo del catolicismo en nuestras culturas políticas. Ideología de género es una nueva herramienta o arma que están utilizando grupos conservadores religiosos y que tiene la finalidad de alguna forma disputar todos los avances que se dieron en materia de derechos sexuales y reproductivos en la región. En realidad, no solo en la región, sino es un discurso a nivel mundial. Entonces, estos nuevos grupos que desde hace décadas vienen discutiendo cuál debe ser el rol de la familia, cuál debe ser el rol de la mujer y cuál debe ser el rol del matrimonio y del hombre en el matrimonio, se comienzan a ver amenazados con el dictado de nuevas leyes. Ante esa amenaza y sobre todo ante el cambio del rol de la mujer, sobre todo a partir de los avances que se dieron gracias al movimiento feminista, se ponen en alerta y generan una nueva estrategia de ataque y lo hacen con un rótulo específico que es el de ideología de género. El rótulo no es casual, sino que viene con esta idea de retomar la idea de género, que era la que comenzaron a hablar las feministas, para hablar de que en realidad se trataba de una ideología, compararla con las ideologías marxistas o las ideologías de izquierda y a partir de ahí desacreditar todas las ideas y junto con esas ideas todos los avances o las consecuencias directas, como fueron las políticas públicas que hubo, que se centraron en la idea de género o giraron en torno al género. El actor más importante fue Joseph Ratzinger, cuando todavía él no era papa, sino que era una figura importante dentro de la estructura del Vaticano, cuando comienza a escribir sobre cuáles son los peligros de la teoría feminista para el mundo, para la humanidad y sobre todo para el cristianismo. Justamente eso se da en momentos en que a nivel internacional se empieza a cuestionar el rol de la mujer y se empieza a incorporar el término género para distinguirlo de sexo en los encuentros internacionales como los que se dieron en el Cairo y Beijing. En América Latina tuvo particularmente impacto un libro de Jorge Scala que se publicó en el año 2011, denominado Ideología de género o el género como herramienta de poder. Y fue coincidente con la declaratoria de Nuestra Señora de Aparecida del CELAM, donde por primera vez se incluye dentro de la agenda política de la Iglesia Católica la lucha contra la ideología de género, que se estaba haciendo cada vez más presente en las agendas políticas latinoamericanas. Posteriormente a eso es como que surge una unión circunstancial entre sectores evangélicos y sectores católicos por entender que la lucha es común, la lucha contra los avances que se venían dando gracias a los esfuerzos del movimiento feminista, el movimiento de la diversidad sexual y otros movimientos sociales, ¿no? que también coincidieron en esa época en América Latina y en el mundo, o por lo menos en el mundo occidental, para ser un poco más precisos con eso. Sí, Scala en este libro que mencioné antes habla sobre cómo la ideología de género es un nuevo totalitarismo. Y por nuevo totalitarismo lo vincula al feminismo, lo equipara al marxismo e incluso el nazismo, lo cual es bastante interesante.
Es prácticamente un juego de palabras lo que hace Jorge Escala. Básicamente lo que dice es que se trata de una ideología, entendiéndolo casi desde la perspectiva marxista, esto de cómo las personas son engañadas con un discurso, como es el discurso del género, que va de la mano del discurso de los derechos humanos. Junto con el discurso del género se incluyen cuestiones básicas que atentan contra la familia tradicional, que atentan contra el rol tradicional de la mujer y que atentan contra el derecho natural que debería ser el principio rector. De esta forma se asocia necesariamente la idea de género y de derechos humanos con un engaño planificado que tiene por finalidad la destrucción de la especie. Y puede sonar un poco exagerado, pero eso es lo que plantea. Su libro en realidad es casi un panfleto político en donde lo que él busca es despertar todas esas voluntades que todavía no entienden qué es el género y que están siendo fagocitadas por el movimiento feminista a partir de un discurso que se presenta como neutro, pero que es muy peligroso. En el fondo lo que se está buscando es volver a restablecer principios tradicionales que venían rigiendo, es decir, esta idea de conservar lo existente y perpetuar lo existente con principios básicos como la familia, la tradición y la propiedad, y sobre todo el de volver a ingresar a la mujer al lugar doméstico y limitar el espacio público para los hombres. Argentino fue una fábrica para crear libros icónicos sobre ideología de género, que en realidad son bastante discutibles de la terminología académica, pero que sirven mucho para difundir las ideas. Es decir, son claros libros de difusión y de divulgación. Primero, Jorge Escala, en el 2011, un libro que surge después de los debates por el reconocimiento al matrimonio de personas del mismo sexo en Argentina, que eso fue posiblemente uno de los hitos que llevan a Jorge Escala a escribir ese libro. Y 5 años más tarde, Laje y Márquez, también argentinos, escriben el Libro Negro de la Nueva Izquierda, donde nuevamente retoman el tema de la ideología de género. Podríamos decir que el debate oficialmente comienza a principios de año cuando el presidente Mauricio Macri habla a la sociedad diciendo que va a habilitar el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. A partir de ahí se sabe que se va a debatir en el Congreso y con el debate en el Congreso fue más o menos una experiencia que duró cerca de 8 meses, pero de alguna forma el tiempo más importante o más intenso del debate se dio entre junio y agosto del año 2018. No se hablaba de ideología de género directamente, o no se utilizaba la frase ideología de género. Sí, se utilizaban muchos de los mismos discursos con los que se justifica la lucha contra la ideología de género, pero específicamente ideología de género ingresa en Argentina a partir del lanzamiento de la campaña No te metas con mis hijos. La campaña fue lanzada, que tuvo el epicentro en la ciudad de Córdoba, por una iglesia neopentecostal denominada Cita por la Vida, y la consigna fundamental era contra la ideología de género en las escuelas y la necesidad que tenían los padres de rescatar a sus hijos de las manos del Estado, que les querían imponer a través de la educación sexual la ideología de género y de esa forma destruir tanto la familia tradicional como los valores que nos rigen como sociedad argentina. Los pentecostales lanzaron la campaña de No te metas con mis hijos sin decir públicamente que eran ellos los que la lanzaban. Eso surge a partir de la investigación, o sea, de esta iglesia en particular. La campaña no está asociada directamente a ninguna iglesia o ninguna creencia en particular. Así que fue algo que surgió después, por lo que la ciudadanía en general no asocia la campaña directamente con los grupos evangélicos. Lo cierto es que la repercusión que tuvieron no fue la esperada. Hubo una gran resistencia por parte de la ciudadanía en Córdoba y
mientras de un día para el otro la ciudad apareció completamente empapelada, fueron sobre todo en la vía pública y en colectivos urbanos que aparecieron con carteles, con mis hijos no te metas, como con un hashtag. Al poco tiempo, a las 24 horas, por ejemplo, la empresa de colectivos decidió retirar la cartelería por todas las críticas que recibió. Y al poco tiempo la municipalidad también lo hizo por considerar que se violaba la normativa municipal, que entre otras cosas establecía que no se pueden realizar publicidades en la vía pública que atenten contra la ley, y lo que se estaba pidiendo era de alguna forma terminar, o sea, a realizar un acto ilegal que era el que no se cumplimente con la ley de educación sexual integral que es obligatoria en Argentina. Entonces, a partir de ese momento, y una vez de que fueron retirados todos de la vía pública, la acción de No te metas con mi hijo se redujo básicamente a dos espacios. Un espacio virtual que tuvo que ver con el uso de las redes sociales, su página web, y un segundo espacio de la vía pública donde distintas personas particulares repartían panfletos a transeúntes que pasaban por la ciudad de Córdoba o llevaban pancartas en sus propios autos. De todas formas, desde que comenzó la campaña, luego se llamó a una primera manifestación bajo el lema contra la ideología de género, con mis hijos no te metas, que tampoco se le pudo asociar directamente con los grupos evangélicos, pero que fue planificado por ellos en, de alguna forma, reunión con sectores católicos. Hubo una gran afluencia de estudiantes de escuelas católicos, institutos católicos, y esa primera marcha que se llevó en Córdoba fue realmente masiva en el mes de noviembre, y a partir de ahí se diseminó por distintas partes del país. Una cosa interesante de Argentina tiene que ver con lo que el sociólogo de la religión Fortunato Malimacci habla de que se trata de una sociedad secularizada. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que mientras el Estado argentino es un Estado que se declara confesional en el artículo 2 de la Constitución y dice que va a adoptar y va a sostener el culto católico, la sociedad siempre se mantuvo al margen, y cuando Fortunato Malimacci habla de sociedad secular, quiere decir de que distingue claramente lo que es religioso de lo que no es. De esa forma, la sociedad argentina siempre estuvo bastante movilizada, y sobre todo a partir de la restauración de la democracia, y en especial el movimiento feminista se ha sabido organizar y ha tenido importantes impactos en la agenda pública. Incluso en la década del 90, que fue una década considerada provida, quizás, porque el presidente era en aquel momento Carlos Saúl Menem era un fuerte defensor de la vida desde la concepción. Hubo una reforma constitucional, el presidente quería incorporar el derecho a la vida desde la concepción, y a partir de un importante trabajo del movimiento de mujeres y el movimiento feministas durante las sesiones de la Asamblea Constituyente, se logró dejar de lado esa previsión, y por lo tanto no estuvo o no está incorporado en la Constitución Nacional, lo que fue el primer gran triunfo, por lo menos, del movimiento feminista a partir de la restauración democrática. La década del kirchnerismo, por lo menos, fue particularmente importante para el avance de los derechos sexuales y reproductivos. Es cuando se dicta la ley de educación sexual, también se dicta, se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género, y dentro de ese contexto ya al final se lanzó la campaña considerada ahora la marea verde, que era por el aborto seguro, legal y gratuito. Esa campaña, o por lo menos la discusión del aborto que se dio hace unos meses, no fue algo que se dio simplemente porque el presidente Macri lo habilitó, sino que es producto de muchos años de trabajo por parte del movimiento de mujeres, y se trata sobre todo de un colectivo que viene trabajando de manera consistente y de manera permanente, particularmente en esta campaña, ya hace más de 15 años, por lo que había mucho trabajo y mucha organización y articulación con distintos sectores de la sociedad civil para
durante esta última campaña y durante la discusión parlamentaria por el aborto. La sociedad argentina, de alguna forma, con esto de decir de que es una sociedad secularizada o secular, es que viene con una historia, primero de descrédito hacia la Iglesia Católica por el rol que cumplió durante la última dictadura militar, y eso de alguna forma la ha alejado bastante de los preceptos dictados por la Iglesia Católica, que sigue siendo todavía muy importante en Argentina, en términos políticos y también en términos de cómo se autorreconocen los argentinos en su propia religiosidad, ¿no? La mayoría dice que son católicos pero que no practican, y eso es algo también histórico de Argentina. Esto ha hecho que muchísimas personas que, aún considerándose católicas, consideran que no es la Iglesia o la religión no se debe interponer en cuestiones que tienen que ver con el fuero íntimo. En el caso del aborto es un poco más complejo porque es algo que se viene trabajando, los sectores religiosos conservadores lo vienen trabajando desde los 80, pero por ejemplo, como no tenían tan trabajado el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, no lograron de alguna forma evitar el avance de ese tipo de derechos, y en parte tuvo que ver por los altos niveles de, por lo menos, conformidad por parte de la sociedad argentina ante la autonomía individual de las personas y ante el reconocimiento de derechos. Es un poco complicado situar a Bergoglio en este momento en el campo argentino, sobre todo porque aparentemente, y en realidad es bastante evidente, la pelea que hay entre él con el presidente, donde de alguna forma yo creo que Bergoglio siente que ese es el tipo de presidente que no quiere para el país. Hay como mejores análisis sobre cuál ha sido el rol de Bergoglio. Bergoglio siempre representó el ala un poco más conciliadora dentro de la Iglesia Católica, a diferencia de quien era cuando Bergoglio era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, estaba como con su contraparte, que era el arzobispo Aguer de La Plata, que representaba el ala mucho más reaccionaria, conservadora, integrista, y él se consiguió imponer Bergoglio. Durante el debate por el matrimonio igualitario fue particularmente importante lo que él hizo. Sobre todo es la lectura que hacen sectores del movimiento LGBT al decir que la ley de matrimonio igualitario era en realidad un proyecto del demonio y que invitaba a los distintos legisladores a votar en contra, y donde asociaba directamente el demonio con el kirchnerismo, lo que llevó de alguna forma a gran parte de la bancada kirchnerista que estaba en contra considerar que un arzobispo en realidad no puede discutir temas civiles. No se discutía el matrimonio religioso, sino el matrimonio civil, y la utilización del demonio y traer el demonio en la disputa, para algunos analistas ha sido decisivo para que la ley de matrimonio se pase, o sea, sea finalmente aprobada. Puede ser, se puede decir que metió la pata. Fue una gran derrota para la Iglesia Católica, y para algunos analistas también fue un gran avance para las iglesias evangélicas, porque hasta ese momento las iglesias evangélicas estaban completamente invisibles en la escena política argentina. Fue durante las marchas por la familia y en contra del aborto las que posicionaron a los fieles y a las iglesias evangélicas en la escena pública, aparecieron en los medios de comunicación y demostraron cuán importante era su poder de movilización. Entonces, si bien no consiguieron lo que querían, consiguieron aquella visibilidad que sería importante y que quizás se terminaría de consolidar durante la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo, que era la ley de aborto. Actualmente el rol de Bergoglio es al menos complicado. Lo cierto es que parece que ha habido en Argentina en particular un desplazamiento por parte de la Iglesia Católica de discusiones con relación a la ideología de género o a la sexualidad en general para moverse a la pobreza. Es decir, dentro de los distintos
documentos oficiales que está lanzando la Iglesia, solamente uno hace referencia a la ideología de género y a la necesidad de combatirla, mientras que la mayoría se está centrando en una crítica encubierta al gobierno por sus planes de austeridad. Y yo no creo que eso no esté vinculado directamente con la relación complicada que tienen Bergoglio y el presidente Mauricio Macri. Los desafíos que tienen en este momento los movimientos sociales, y particularmente el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual, es tratar de alguna forma evitar el avance o el importante avance que está teniendo este nuevo movimiento contra la ideología de género, y no solamente mantener todos esos derechos conquistados, sino tratar de seguir avanzando por conquistar nuevos derechos.